Sí, y como dice aquí este maravilloso subtítulo del libro que se llama Escenarios de la Vida, el mundo es un escenario y la vida un show. Nos cuenta Armando que la Asociación Nacional de Productores de Teatro, ANACE, fue fundada en 1970 y como primer presidente de la agrupación unánimemente elegimos al hoy ya legendario Manolo Fábregas. Manolo se reeligió muchas veces seguidas, pues los periodos de las administraciones eran por reglamento interno solamente de 2 años, hasta que a fines de los años 80 fue electo un nuevo presidente, don Salvador Varela. Salvador Varela fue uno de los pilares del teatro comercial de México. Su espíritu de empresa lo llevó a establecer una verdadera industria que llegó a manejar varios de los teatros de comedia de la ciudad, pero sobre todo Salvador era una persona generosa, buena y respetable, que jamás quedó a deber un solo peso a nadie y cuya palabra era aún mejor que su vida. Para entonces ya era muy conocido un productor teatral de origen español, Fernando de Prado y Colón de Carvajal, descendiente del famosísimo almirante de la Mar Océano, o Mar Océano, cuyo hermano Manuel, administrador de fortuna del rey Juan Carlos I de España, llegó a pasar una temporada en la cárcel acusado de latrocinio. Fernando era además el eterno compañero de la gran estrella española Nati Mistral, famosa en toda América Latina por sus películas y sus presentaciones personales, donde cantaba y recitaba en espectáculos de excepcional buen gusto. Con todos esos antecedentes, más la siempre impecable apariencia y vestimenta de don Fernando, se le confió la tesorería de Protea en esta nueva directiva. Graso error. Para cuando fundamos Protea en 1970, yo contaba con 28 años. De manera que conforme fueron pasando los años, el personal que laboraba en las oficinas de la agrupación, lógicamente comenzó a dirigirse a mí para las malas noticias. Me avisaron que había un faltante. De inmediato me comuniqué con Salvador, con quien hasta su fallecimiento me unió una gran amistad, y le di las malas noticias. Naturalmente se alarmó y me dijo, teatreros al fin, que metía las manos al fuego por Fernando. Le dije que no se trataba de eso, que la situación era grave y que lo único que necesitaba hacer era tomarse la molestia de contactar a los empleados de la agrupación que me habían informado a mí para que ahora le informaran a él cuál era exactamente la situación. Le solicité a Salvador que guardara discreción sobre todo este asunto, pues todos estimábamos mucho a Fernando de Prado y nunca antes en Protea se había dado un caso semejante. Evidentemente Salvador no cumplió, pues la siguiente llamada que recibí fue precisamente la de Fernando, que con su mejor acento español me juró que él jamás había cometido el abuso de no pagar la publicidad de alguno de sus espectáculos teatrales. Le dije que me apenaba mucho la indiscreción de Salvador, que para mí bastaba y sobraba con que él me diera su palabra de que eran falsas las acusaciones de los empleados para que yo le creyera. Pero también le dije que lo que yo opinara o pensara era lo de menos, pues lo verdaderamente importante era el bien de Protea y de él mismo, dejar en claro el asunto encargando de inmediato una auditoría externa. Salvador me llamó de nuevo para intentar la vía teatral, quejándose ahora de que la auditoría que yo le había sugerido a Fernando resultaría muy cara. Lo atajé y le dije que ya se dejara de historias y directamente consultara con los empleados, pues las pruebas que decían tener no dejaban lugar a dudas. Pronto recibí otra llamada suya en la que, apenado y en un tono muy diferente, me dijo que efectivamente Fernando había contraído un enorme adeudo sin él haberlo consentido o conocido y me solicitó consejo. Insistí en la auditoría y le aconsejé citar a una asamblea de socios para enfrentar en forma abierta y directa el problema, pues en Protea estaba terminantemente prohibido dar crédito y ni el propio presidente del consejo tenía autoridad para saltarse el uso y costumbre ya establecido en el reglamento interno. La auditoría arrojó un faltante de 200 millones de viejos pesos, que en esa época de ninguna manera representaban el valor que yo tendría
que hoy tendría una cantidad similar. La indignación de los miembros de Protea fue mayúscula. Todos, en mayor o menor medida, habíamos pasado por malas rachas, pero eso nunca había sido motivo para acumular adeudos con nuestra propia agrupación. No tenía calificativo el que Fernando durante años nos hubiera estado engañando, robando y abusando de nuestra confianza. Protea vivía durante sus primeros años de las cuotas que mensualmente aportábamos sus socios, lo que no resultaba muy justo para quienes no teníamos un teatro abierto todo el año, sino únicamente nos limitábamos a rentar uno cuando teníamos alguna obra en producción. Manolo Fábregas cambió todo eso cuando se le ocurrió la feliz idea de quitarle la concesión de la cartelera teatral a la señora Toledo para que directamente Protea hiciera las veces de agencia publicitaria, obteniendo un 15% de utilidad y pagando el restante 85% a los periódicos. No pagar la publicidad de los teatros que manejaba algún productor o productores fue el método aplicado por Fernando para robarnos a todos los demás productores que semana a semana puntualmente pagábamos el costo de nuestra publicidad en la cartelera de Protea. Se organizaron asambleas en diversos teatros para informar cuál era la situación. Recuerdo en especial una llevada a cabo en el teatro que tenía la SOGEM en la cerrada de Eleuterio Méndez en Coyoacán, y que amablemente José María Fernández Unzaín nos había prestado para la ocasión. Recuerdo en especial a Miguel Sabido y a Kitty de Hoyos sentados en primera fila junto a Silvia Pinal, tomando nota de todo lo que se hablaba. Finalmente, la asamblea me designó para asistir a una última reunión en las oficinas de nuestro entonces abogado, Manuel Galicia Alcalá, para tener una última entrevista con Fernando de Prado y tratar de llegar a un acuerdo para que pagara su adeudo. Llevaba yo el nombramiento de tesorero interino y la encomienda de aclarar todas las cuentas. Para mí fue un honor el que mis compañeros, mis pares, me eligieran para el puesto que cuando originalmente fundamos Protea le concedimos a don Rafael López Miernau, al considerarlo como era un hombre íntegro y digno de toda nuestra confianza. En esta tarea siempre conté con el invariable y total apoyo de Salvador, ya sumamente afligido y arrebozado, pues a fin de cuentas el fraude se había dado durante su guardia, dentro de su administración. Don Manuel Galicia Alcalá fue uno de los abogados más respetados de México. Sus triunfos en los casos más prominentes son de leyenda. Don Manuel, además de abogado, se graduó de médico y quizás esa era la razón por la cual su carácter poseía una infrecuente dualidad. Por un lado, era absolutamente inflexible en su búsqueda de la verdad y la justicia, y por otro, tenía una inteligente bondad y equilibrio interior. Fue en su despacho, en lo alto de la avenida Constituyentes, en donde nos reunimos él, Salvador Varela, Fernando de Prado y yo. Fue esta la última vez que vi a Fernando, quien dijo no estar en condiciones económicas para asignar la cantidad que señalaba la auditoría. Fue inútil que yo insistiera en que un pago de la cantidad que él estuviera en condiciones de ofrecer con la aceptación formal de lo adeudado sería suficiente para yo poder regresar a la asamblea y así darle un trámite extrajudicial al asunto. No aceptó. No aceptó, afirmando delante de los abogados que no contaba con un solo peso para pagar su adeudo. Yo le expresé mi incredulidad, haciéndole ver que la próxima junta no la tendría con compañeros productores, sino con abogados y ministerios públicos. Regresé a la asamblea, vi el informe de lo sucedido y se tomó la decisión que me tenía, dar comienzo a las acciones judiciales. De manera que Fernando comenzó a padecer los tormentos de la justicia mexicana. Para principios del mes de noviembre de ese mismo año de 1990, estando en la ciudad de Buenos Aires, justamente un día que tenía el compromiso de comer con la actriz argentina Marcela López Rey, recibí una extraña llamada telefónica suya en la cual varias veces me preguntó si me sentía bien, la llamada de la actriz Marcela López Rey. Sí, desde luego me siento y estoy bien, le dije. Pasó por mí en su auto, me dijo que comeríamos en un restaurante de la Costanera, junto con dos periodistas, amigos de ella, y me soltó la noticia de la muerte de Fernando de Prado,
quien se había suicidado en las oficinas del Teatro Helénico de la Ciudad de México de un tiro en la cabeza. Durante la comida, los dos periodistas amigos de Marcela me contaron que Fernando estaba entrampado, lleno de deudas, con dos hermanos dueños de varios teatros en Corrientes, en Broadway argentino. Incluso dijeron que estaba amenazado de muerte en caso de si algún día se le ocurría regresar por allá. Los hermanos le habían prometido regalarle un par de botas de cemento. Estando precisamente en la costanera, pude imaginar con un escalofrío a lo que se refería. A mi regreso a México desde Buenos Aires, se tomó la decisión de elegir una nueva mesa directiva en Protea, presidiendo ahora el consejo directivo la afamada actriz y productora teatral Silvia Pinal, conmigo de primer vicepresidente, Antonio Aro Oliva de segundo vicepresidente y Alejandro Gertz Manero de secretario del consejo. En vista de los acontecimientos, Silvia propuso y fue aprobado por unanimidad que a partir de esa fecha no pudiera reelegirse de forma sucesiva el presidente de la agrupación, para de esta manera garantizar la alternancia y el buen manejo de nuestros dineros. Los periodos de Protea eran de 2 años, así que durante los siguientes 1990 y 1991 nos dedicamos a atender los asuntos de la agrupación y con la ayuda de Ramiro El Pollo Jiménez, entonces el tesorero de la agrupación, a reparar el daño económico causado por Fernando. En los estados financieros de Protea, el fallecido Fernando de Prado dejó asentada la existencia de $30,000 en efectivo guardados en una caja de seguridad de un banco de la avenida Insurgentes, esquina con Abre. Hasta allá fuimos varios de los socios de la agrupación días después de la elección para presentarnos ante el banco como los nuevos representantes de Protea. En lo que llegaba Silvia, el gerente del banco me llamó por separado a su oficina para decirme algo muy confidencial. La caja de seguridad estaba efectivamente a nombre de Protea, pero desde que la misma había sido tomada directamente por Fernando, nadie la había abierto. Me mostró la tarjeta de firmas que confirmaba su hecho. Lo confidencial resultó ser que hasta las oficinas del banco donde estábamos había llegado en días pasados la señora Nati Mistral con una carta aparentemente manuscrita por Fernando donde la autorizaba para abrir la caja. El gerente de la sucursal bancaria naturalmente no se lo había permitido porque siendo propiedad de Protea, Fernando en lo personal de ninguna manera estaba legalmente capacitado para otorgar a Nati la autorización para abrirla. Silvia hizo su entrada al banco, espectacularmente bella como siempre. Pasó a la oficina, oyó la explicación y pidió ir hasta donde estaban las cajas de seguridad para abrir la de Protea. La abrimos y dentro no había absolutamente nada. Si alguna vez hubo alguna duda sobre cómo calificar o qué nombre dar a la actuación de Fernando de Prado en la administración de Protea, ese día y en ese mismo momento quedó totalmente disipado. Hasta de la pobre Nati se pitorreó don Fernando de Prado y Colón de Carvajal.